Hola a todos, bienvenidos a la presentación del Grupo 9. Para esta entrega del proyecto haremos un breve repaso de nuestra primera parte para luego adentrarnos en la fundamentación biológica y en la primera propuesta de la segunda entrega. Entonces, la proteína LDLR es un receptor transmembranal que capta el LDL extracelular para reducir el colesterol en sangre mediante endocitosis. El gen clave que codifica este receptor se encuentra en el brazo corto del cromosoma 19 y recibe el mismo nombre. Su expresión está regulada por el estado del colesterol intracelular. Entonces, cuando los niveles de colesterol disminuyen, la proteína SRBP se activa y esta activación hace que actúe como un factor de transcripción y se traslada al núcleo. Allí va a estimular la transcripción y va a aumentar la cantidad de receptores LDLR en la membrana celular, haciendo que aumente la concentración intracelular bajo la lógica de que si tengo más receptores entonces voy a captar más LDL. También existen medicamentos como las estatinas que actúan activando al SRBP y producen el mismo efecto. Por otro lado, la inactivación ocurre cuando los niveles de colesterol intracelular son altos y eso inhibe al factor SRBP y por ende disminuye la transcripción del gen. Además, la PCSK9 se va a unir a los receptores de LDL y va a facilitar su degradación, evitando que estos receptores se reutilicen. En lo que respecta a la vía de señalización, la vía principal es la endocitosis por clatrina, en la cual el complejo LDLR PCSK es internalizado y posteriormente degradado. Sin embargo, en el caso de la hipercolesterolemia familiar, ocurre una mutación en el gen LDLR y eso resulta en una pérdida de la función del receptor. Entonces, al no tener receptores funcionales, se provoca una disminución del colesterol intracelular y eso lleva al organismo a compensarlo mediante la activación del factor SRBP. Pero como consecuencia se genera una mayor producción de HMG-CoA reductasa y también de LDLR defectuosos. Esa regulación lo que va a hacer es que ocurran se tengan niveles de colesterol LDL muy altos en la sangre, ya que se produce más colesterol, pero los receptores no pueden captarlo y por eso los niveles de LDL en sangre aumentan drásticamente, lo que genera como consecuencia una formación de células espumosas y placas ateroscleróticas en las arterias. LDLR no se tiene información sobre sus silencers. Sobre su región promotora se sabe que está de 300 a 400 nucleótidos aguas arriba del sitio de partida y que está asociada a la proteína SP1. El enhancer está ubicado en el intrón número 1. Esto se sabe gracias a un experimento hecho en el 2025 donde se usó tecnología CRISPR. La modificación de este intrón llevaba al aumento o disminución de la captación de lipoproteínas de baja densidad. El factor de transcripción activador llamado SCRBF2 o Stereoregulatory Encoding Binding Protein es un tipo de factor de transcripción hélice-loop-hélice ubicado en el brazo largo, región 13 del cromosoma 22. Tiene unos silenciadores tipo liver X receptors que son NR1H3 y H2 que regulan la expresión del gen MILI que codifica para una ubiquitina ligasa que desencadena la ubiquitinación de LDLR. En cuanto a mecanismos de regulación, la proteína PTB está relacionada, proteína PTB que es Polypyrimidine Track Binding Protein está relacionada con el splicing de la exón 4 y 12 LDLR. La ausencia de este se ha vinculado con la expresión reducida de estos exones. Un estudio en el 2020 hecho en pacientes con hipercolesteremia mostró que hay hipermetilación en genes que codifican para proteínas supresoras de LDLR como PCSK9 y NR1H2, por lo que la hipermetilación de estos genes lleva a hipercolesteremia. Por último, en cuanto a un mecanismo posttranscripcional, se sabe que eso se trata de un microARN llamado MR185 cuya sobreexpresión se comprobó que reprime la traducción de LDLR. En este caso, el LDLR no va a actuar como un factor de transcripción directamente, sino que va a participar en una cascada de señalización que va a regular al metabolismo del colesterol. Cuando el LDLR va a captar partículas de LDL, el colesterol libre dentro de la célula va a aumentar. Este colesterol va a funcionar como una señal que activa a la proteína INSIG, la cual va a bloquear el factor de transcripción SREBP en el retículo endoplasmático.
De esta forma, el SRBP no va a poder llegar al núcleo y se van a reprimir genes relacionados con la síntesis del colesterol, tales como HMG-CR y también el mismo LDLR. En cambio, cuando el colesterol intracelular va a ser bajo, INSIG va a dejar de retener a SRBP. Entonces SRBP va a ser transportado al Golgi, donde se va a escindir y su forma activa va a entrar al núcleo. Una vez en el núcleo, SRBP va a actuar como un factor de transcripción que va a encender genes como HMG-CR, LDLR y PCSK9. Esto va a aumentar la síntesis y la captación de colesterol. En resumen, esta vía tiene propósito de regular el programa de expresión genética de la célula, por lo que si hay suficiente colesterol, se va a reprimir esta transcripción y si falta colesterol, va a activarse toda esta cascada, gracias a la cascada de LDLR, INSIG, SREBP. En esta pregunta nos planteamos si la variante intrónica C2140 más 103, un cambio de guanina por una timina en el gen LDLR, puede alterar el splicing del ARN mensajero. Entonces sabemos que el corte y empalme depende de un sitio donador 5' con GU y un sitio aceptor 3' con AG, y un punto de ramificación que en este caso sería una adenina. Una mutación en la región intrónica puede generar o eliminar estas señales, lo que provoca que se usen sitios de splicing alternativos. Ahora, el resultado sería un ARM aberrante y como su nombre lo indica, esto significa que no va a haber una producción correcta para el receptor de membrana LDL. Ahora, para evaluarlo nosotros pensamos en hacer, ¿qué se puede hacer? Una QRT-PCR y una secuenciación del ARN mensajero de las células mutadas. Además de luego medir la proteína final con un Western blot para confirmar si hay menos receptores de membrana. En este caso nos preguntamos si al administrar ARN mensajero del gen normal a células con mutaciones, estas pueden restaurar la producción de receptores LDL. Nuestra pregunta está fundamentada en el artículo Exosome-Based LDLR Gene Therapy for Familial Hypercholesterolemia in a Mouse Model. La idea es evaluar una estrategia similar a estas terapias experimentales con ARN mensajero. Para medirlo se puede administrar el ARN mensajero no mutado en células de cultivo para luego cuantificar los receptores en membrana. Si estos receptores se expresan y funcionan, esto confirmaría que la terapia con ARN mensajero podría compensar la deficiencia genética, que en el caso con el experimento de ratones fue totalmente exitoso. En primer lugar tenemos la QRT-PCR. Esta es una PCR cuantitativa sobre el DNA complementario que mide cuánta transcripción hay y qué isoformas se expresan. Esto sirve para cuantificar el transcrito canónico de LDLR con cebadores que crucen unión exón-exón normales y también detectar isoformas aberrantes como la inclusión de un intrón o un exón crítico con cebadores específicos de esa unión anómala. Si la variante altera el splicing, se verá el transcrito canónico y o más isoforma aberrante. Tras transfectar el LDLR RNA mensajero no mutado, la QRT-PCR debe mostrar el aumento del transcrito funcional respecto al basal. Por otro lado tenemos el Western blot. Esta detecta y cuantifica proteína por tamaño. Con un anticuerpo anti-LDLR se podrá medir el precursor y sobre todo la forma madura que llega a la membrana. Sin embargo, si el splicing falla, suele disminuir la proteína